Yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina. Buenos días. Bienvenidos a la Hora de los Trabajadores. Hoy en un programa especial que fue grabado el pasado 12 de abril. Y bien, este programa lo traemos hoy porque nos visitan ciudadanos de América, de Chile y de México. Y como ellos están en el país visitándonos, honrándonos con su presencia, hemos decidido hacer este programa para conocer la lucha del movimiento sindical en América Latina. La posibilidad real de expresarle a todo el continente latinoamericano y al mundo que a pesar de que nos estén cercando, a pesar de que nos estén creando obstáculos, aquí hay un pueblo que tiene conciencia y tiene una clase trabajadora que tiene conciencia. A pesar de todo ese asedio y esa agresión contra la revolución bolivariana, el presidente de la República, su equipo y los trabajadores del sector educativo, que impacta esta segunda convención colectiva a 1.132.000 trabajadores y trabajadoras, porque ahora se está agregando, además de las organizaciones sindicales, obreros, administrativos y docentes, como bien decía Melchor, se le está agregando a 67.000 madres cocineras de la patria, se está agregando al CENIFA, se está agregando también a la gente de los CEBIT, o sea que se está integrando, como decía nuestro presidente obrero. Eso no lo agregado, Orlando. ¿Qué son? Ellos son instituciones que están en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, pero que antes no gozaban o no disfrutaban de la convención colectiva, sino Eran que unos tercerizados. no es el término adecuado, tercerizado. Eran en este caso instituciones autónomas que tenía el ministerio y que no gozaban o no disfrutaban de la convención colectiva, y hoy lo están haciendo porque tenemos un tremendo ministro, hay que decirlo, que es sociólogo, que no es educador, pero que tiene claridad en la construcción de la revolución que se está edificando y entiende que es con todos los trabajadores y trabajadoras. Ayer el presidente decía que esta convención colectiva era modélica. ¿A qué se refería? En el continente, desde el 2008, lo decía yo hoy en la mañana, en la OIT, la decisión es que la crisis del capital descansara sobre los pueblos y sobre los trabajadores. Bueno, el presidente de la República de hace 3 años nos propuso que no podía seguir dándose convención colectiva sectorial para trabajadores de un mismo ministerio, que la diferencia era la función y que nos viéramos más bien como clase, y al vernos como clase deberíamos ir progresivamente unificándonos en el tema laboral, en el tema de concretar un plan de país, de nación y de educación, y que eso debía gozar con el concurso de todos y todas. Entonces es bien importante que en medio de esta circunstancia coyuntural inducida por la cual atraviesa y obligan a atravesar a Venezuela, los trabajadores rodilla en tierra decimos sí a avanzar. Y en términos de la agenda bolivariana para el modelo educativo que venimos construyendo, por supuesto que a través del preámbulo de la Constitución está establecido de manera clara que para tener una sociedad de igualdad, de equidad y de justicia, las dos columnas son la educación y el trabajo. Y en esa dirección el modelo propone una educación integral con una jornada integral para que haya las mismas oportunidades, se están igualando las condiciones, no a la privatización de la educación, sino se crearon más instituciones, más escuelas, más universidades, se becan a los universitarios, inclusive el gobierno nacional tomó la decisión de aquellas universidades autónomas de ir construyendo estructuras para la vivienda de los estudiantes. Todos los años le aumentan las becas a los niños de educación primaria y de educación media diversificada. Se les ha venido entregando progresivamente 30 millones de textos escolares. Se le ha venido entregando tablets
y laptop a los niños para que en los programas educativos puedan debatirlo y desarrollarlo. A los educadores hace 2 años comenzó la entrega también de las laptop para que trabajen en el programa educativo con los niños y niñas. O sea, se ha venido avanzando para ir cumpliendo con el 102 de la Constitución, que es el derecho humano a la educación. El ministro de Educación acaba de tomar una decisión. Nosotros decimos que el acto más hermoso que puede haber y pedagógico es que el docente comparta la alimentación en el programa de alimentación PAE con el niño. Antes no lo hacían. Es una decisión que se tomó y de ahora en adelante el maestro, la maestra, con sus estudiantes comerán, hablarán y tendrán un espacio idóneo de carácter pedagógico. Bueno, primero, todas las reformas laborales que se han hecho el último tiempo en Chile han sido solamente ajustes a la constitución pinochetista. Y dentro de eso, la reforma educacional que presentó la presidenta Bachelet, que estaba dividida en 4 etapas, es también un ajuste al modelo neoliberal. En ningún momento se planteó el tema de la educación gratuita, ¿ya? Lamentablemente la presidenta Bachelet, presionada por sí misma, porque ella tenía la posibilidad de haber avanzado, a lo mejor en mínimas cosas, pero tenía la posibilidad de haber avanzado porque tenía la mayoría en el Congreso y tenía el apoyo del movimiento social para avanzar, por ejemplo, en la educación gratuita y universal. Y simplemente lo que se logró es aumentar una categoría de becas para los estudiantes más vulnerables. Por lo tanto, la lógica de la mercantilización de la educación, de la privatización, del lucro en la educación sigue intacta, goza de buena salud, porque además esa lógica de becas viene a generar también un negocio. Las becas en este caso se abren principalmente para son para los estudiantes más pobres, los cuales no llegan a la universidad. Por lo tanto, son becas que prácticamente no se van a utilizar. Y los pocos que van a utilizar esas becas lo van a utilizar en universidades privadas y en institutos técnicos de formación que también son privados. La mayoría de los estudiantes más pobres de nuestro país lamentablemente estudian en las universidades privadas porque hay una prueba de selección universitaria que de una u otra forma marca, más que la calidad educativa que traiga ese estudiante, marca la posición de clase que tiene ese estudiante. Es una prueba clasista, ¿ya? Y en este caso son los estudiantes más privilegiados los que logran llegar a las universidades y los estudiantes que han tenido una educación no de buena calidad o con temas familiares y problemas de desarrollo, ya sea con su alimentación, etcétera. O sea, todo un proceso integral del estudiante, no logran acceder a la universidad. Entonces, al final estas becas que se van a generar van a llegar a manos de los dueños y controladores de las universidades privadas y los dueños y controladores de los institutos técnicos. Entonces, por un lado se dice que se va a generar una apertura en las becas para los más pobres, pero en realidad lo que se está haciendo es abrir un negocio que no tenían las universidades privadas. Ese sector que no podía pagar, ahora sí va a poder acceder y el Estado les va a entregar esos recursos a la empresa privada. Bueno, hay un antecedente que yo creo nos puede servir para contextualizar. En 1917 se hace una constitución social en México que preserva los derechos universales de la población. Sin embargo, estos nunca se llegaron a concretar. Se concretan muchos de ellos en función del estado de bienestar, de la creación de la capa burocrática en el país, pero también la Constitución le da posibilidades a los trabajadores de luchar por sus reivindicaciones. Entonces, parte de la educación pública en México se sostiene gracias a la lucha de los maestros y los padres de familia. Pero bueno, en los últimos años hay una contrarreforma que se aplica ya en este último tramo del periodo neoliberal y ahí se inscribe la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa de una normal rural de formación docente que estaban en una actividad para recabar fondos e ir a sus prácticas. Entonces la reforma educativa en México no solamente tiene el cinismo de quitar los derechos laborales, sino tiene ya en su haber desaparecidos, asesinados. Pero bueno, estamos en una lucha ahí contra esta reforma y es gracias a los maestros que no se ha llegado a concretar. El esquema de privatización en México tiene que ver con cómo las empresas se hacen cargo de la construcción, equipamiento y remodelación de los planteles, pero también de la formación docente. Y bueno, la formación docente es en línea, que es algo
totalmente paradójico. Si el proceso educativo es totalmente humano, no podemos concebir que la formación se dé a partir de las máquinas.